Bueno, pues ya tenemos los ensambles de la puerta, caja y espiga básicamente. Entonces, aquí tenemos todas las piezas y bueno, lo que he añadido es lo que he dicho, una pieza intermedia que irá tal que ahí para hacer una ventana de Kumiko. Ya con la estructura creada, ahora lo que vamos a hacer es rellenar esa puerta. Entonces la vamos a rellenar con un panel de madera que serán la unión de dos tablas, ¿vale? Del mismo tablón de madera. Esto es nogal español, va a ser una madera que introducimos nueva en este proyecto, ¿vale? Y con esto aprenderemos a hacer un panel. Vamos a aprender la técnica de unir cantos para hacer tablas más anchas, porque eso es algo que nos va a hacer falta siempre, o sea, es de lo más básico y necesario, pero eso será más adelante. Ahora el siguiente paso que tenemos que dar después de hacer las cajas y espigas, que está explicado, es la ranura, porque antes de armar esa puerta, pues claro, hay que hacer una ranura donde irá alojado ese panel, ese relleno de madera de nogal. Y eso es lo que vamos a hacer en estos capítulos. Bien, lo primero, decir, la ranura es algo muy intuitivo y muy sencillo, pero bueno, tiene algunos detalles. Entonces, por ejemplo, decidir qué tamaño de ranura le vamos a dar. Bueno, pues es tan simple como seguir el diseño de la caja y espiga. Ese acoplamiento que haremos de ranura en el bastidor y solapa, más bien será una solapa en el panel, pues no va encolado, no irá encolado, sino que es una pieza que va encajada pero va suelta. Debido al movimiento de la madera, pues es preferible no encolarlo, no es necesario. Entonces, lo más sencillo es hacer una ranura igual, de la misma medida que la caja, porque así todo va más sincronizado, es más sencillo y no nos complicamos la vida. Hacer una ranura más estrecha, pues solo tendría sentido si las piezas del panel son muy finas. Si en la medida, el espesor que vamos a usar del panel es mucho más fino, pues claro, tendremos que hacer una ranura más fina. Pero en estas proporciones de mueble, el panel que vamos a hacer va a tener entre 10 y 12 milímetros de espesor, y una ranura de 6 milímetros, igual que las cajas, pues es más que suficiente. Eso básicamente lo que nos ahorra es trabajo sin restar pues calidad al mueble y al acabado. Hacer una ranura más gruesa, más ancha, nos serviría hipotéticamente para no tener que mecanizar en el panel, por ejemplo, esa solapa que aprenderemos a hacer, sino que directamente el espesor del panel, pum, lo meteríamos en la ranura sin hacer nada. Aquí no habría que hacer nada, sino este mismo canto, pum, acoplarlo. Entonces haríamos una ranura más grande. Eso sería buena idea si las proporciones de las piezas van más equilibradas en ese sentido. Porque si lo hiciéramos, por ejemplo, en este caso, pues debilitaríamos mucho las paredes de esa ranura. Dejaríamos aquí estos lados muy finos y claro, eso con el panel pues puede producir alguna fisura, algún accidente. Si esto fuera mucho más grueso, pues podríamos hacerlo una ranura más grande y que encaje el panel directamente sin otro mecanizado, ¿vale? Aquí, como estamos buscando añadir la máxima información, pues vamos a hacerlo, digamos, de la forma ortodoxa, de la forma más
buena y más académica y más técnica, ¿no? Como se deben hacer. Pero que siempre hay que entender el porqué de las cosas, el porqué de ese diseño. Entonces, más fina sería debilitar la solapa del panel, con lo cual no añadimos nada bueno, sino restamos, y más grueso debilitaríamos las paredes de la ranura. Por lo tanto, ese es el equilibrio. Y esta medida además nos coincide con las cajas y espigas, que eso pues equilibra mucho y ahorra mucho trabajo, porque así aprovechamos por un lado los gramiles que ya tenemos con esa medida para marcar y todo tipo de desajustes o de escalones, sino que va todo en línea. Entonces es lo más lógico y lo más adecuado, ¿vale? Eso simplemente para empezar, para entender el porqué de esa medida de la ranura, ¿vale? Entonces, bueno, ahora a continuación vamos a pasar a marcarlo. Hay que entender que ese panel va en la parte de abajo de este tipo de puerta. La parte de arriba, la puerta está dividida en dos partes, la parte de arriba será Kumiko, entonces ahí de momento nos podemos olvidar, ¿vale? No le vamos a hacer nada, eso será en capítulos futuros si me llega la voluntad, si no me la roban esos bricocuñaos y otras especies que andan por internet pululando y fastidiando y menospreciando, vamos, añadiendo odio a la cazuela. Entonces, bueno, darle las gracias a ellos. Entonces, vamos a hacer la ranura en la parte de abajo. Bien, esto iría así, vamos a ordenarlo, como ya tenemos nuestras marcas, ya sabemos. Entonces, nuestra ranura irá aquí, irá en esta parte, porque esta pieza es la intermedia, es el peinazo, va ahí. Entonces, aquí también tenemos ranura. Y en esta parte, ¿vale? Y esta otra pieza, que es la de arriba, pues en esta no le vamos a hacer nada. Entonces esta, de momento nos olvidamos, ¿vale? Entonces tenemos que hacer el marcaje en esas 4 piezas, ¿vale? Yo ya he hecho alguna porque no tiene ningún misterio y es simplemente coger los gramiles que ya teníamos de la medida de la caja, apoyarlos en la referencia, que para eso hacemos las referencias, porque el proceso de mueble es muy largo y recurrimos a esas referencias constantemente. Y marcar, ¿vale? Entonces esto, simplemente vamos a sujetarlo ahí, vamos a fijarnos dónde tenemos que hacerlo, ahí siempre prestar atención, ¿vale? Y vamos a marcarlo. Siempre es bueno sujetarlo, si no en el tope del banco y ya está. Y no tiene otro misterio, el marcaje con el gramil ya lo sabemos. Ahí, ir tirando, desde la referencia, nos acordamos que es la que no tiene marcas, la que está limpia, esa es nuestra referencia, ¿vale? Todo, vamos dando pequeñas pasadas, ahí, hasta llegar de caja a caja, la parte de arriba, con un gramil y con el otro. Ahí está. No tiene misterio. También se puede hacer sujetando la pieza también muy cómodamente en el tornillo de banco.
Como decíamos, hay varias maneras de hacer esta ranura. Lo más aconsejable, ciertamente, es utilizar una mesa de fresado, con una fresadora eléctrica, y ya está, porque es muy directo, muy sencillo y se tarda segundos. No le resta calidad al trabajo, en mi opinión. Siempre la ranura y lengüeta, digamos que es un trabajo secundario que, bueno, tiene algunos detalles que deben quedar bien, pero no es como un ensamble que se ve, que le da fuerza a la estructura, al mueble y demás. Entonces, hacerlo con fresadora no tiene ningún inconveniente. Pero bueno, nosotros vamos a ver el método tradicional, que es de lo que se trata. Entonces vamos a utilizar dos fórmulas, una con sierra y formón y otra con un cepillo de acanalar, ¿vale? Un cepillo de ranuras, también un cepillo moldurador, ¿vale? Cepillo combinado, tiene muchos nombres y hay muchos modelos, pero lo más sencillo es esto, un cepillo de ranuras. Entonces el cepillo de ranuras es una herramienta muy sencilla, como su nombre indica. Este es un modelo asiático muy básico, pero todos se componen de las mismas características. Este es de madera, pero su versión occidental en hierro, en metal, pues es igual. Tiene a lo mejor más tornillos para los ajustes, pero que es lo mismo. Las partes son el cuerpo de la herramienta. Ese cuerpo, lógicamente, cuenta con una cuchilla, en este caso se sujeta con una cuña. La cuchilla suele ser en casi todos los modelos igual, entonces esa cuchilla va a tener lógicamente una anchura acorde al trabajo que queremos hacer. Esta mía venía en torno a 6 milímetros y yo la he modificado y la he dejado en 5 milímetros y medio o con 4 o algo así, la he dejado más estrecha para que no me raspe las marcas de los gramiles, porque ahí sí que es donde, por ejemplo, un detalle de este mecanizado donde se ve la calidad, que es que esas líneas de corte queden limpias. Luego el fondo, las paredes, como no es algo encolado ni que vaya a añadir fuerza, pues si no queda perfecto no va a cambiar nada. Pero ahí las líneas de los gramiles sí que es interesante hacerlas limpias. Entonces, para que esta cuchilla con los lados no me raspe y suele astillar y estropear esas líneas de los gramiles, pues yo la he hecho un poquito más estrecha y luego lo acabo con el formón más limpio, ¿vale? El cuerpo a su vez tiene un patín, ¿vale? Ahí vemos. Entonces ese patín sirve para que el cepillo vaya apoyando en el fondo de lo que vamos ranurando, y a su vez sirve también de tope. El tope de profundidad que vamos a cortar, pues lo decidimos nosotros, pero que en caso de querer hacer toda esta profundidad, pues llegaría aquí, haría tope con el cuerpo y no seguiría avanzando el cepillo, llegaría hasta ahí, no se puede hacer más, que tampoco tiene mucho sentido. Bien, luego tiene estas barras, igual de madera, estos listoncitos,
que son, como se puede ver, los que sujetan esta guía lateral. Y esta guía lateral, lógicamente, es para colocar el cepillo en un punto determinado donde queremos hacer la ranura. Esta guía lateral, pues, se sujeta, va a apoyar en un lado de nuestra pieza y el cepillo va a ir cortando por encima. Entonces esto es ajustable según lo que queramos. Se fija con 2 palomillas, es algo súper básico, es un diseño súper simple y no hace falta mucho más. Lo que pasa es que este tipo de cepillo, pues a lo mejor los ajustes son un pelín más tediosos. Con un cepillo occidental metálico, la verdad que el calibrado pues es mucho mejor, es la verdad, pero bueno, que no tiene mayor trascendencia. Por supuesto, esta guía se puede sacar y se pone en el otro lado, a ver si somos capaces, porque la madera como se mueve, pues a veces es lo que tiene. Y se pone aquí y podríamos trabajar de un lado o del otro, ¿vale? Es indistinto. Este cepillo incluso, bueno, yo cuando lo compré era tan barato que no me valía la pena hacerlo yo mismo, sino que por lo barato que era me valía la pena comprarlo. Pero que la verdad tampoco es que lo use tanto. Puede haber una situación en la que te venga mejor que la fresadora, pero en general si lo puedo hacer con la fresadora, pues mejor. Parece que se ha apuntado una mosca a la clase, no falla, debe ser muy atractivo el tema. Bien, y ya está. La cuña, por supuesto, hay que poner el bisel hacia abajo. La cuchilla, perdón, tiene una muesca ahí, y esa muesca justo entra en el patín para que no traquetee y no se mueva. Entonces eso debemos prestarle atención, ¿vale? Colocamos ahí la cuchilla, siempre en posición horizontal, mejor que meter la cuchilla así, siempre colocarla así en todos los cepillos y ahí. Y ahora colocamos la cuña y ya verificamos que está bien en su posición, que no traquetea, ¿vale? Y ahora aquí ya con el martillo de ajuste de las cuchillas, pues fijamos la cuña cuando lo veamos necesario o avanzamos la cuchilla, ahí avanzamos, ahí fijamos la posición definitiva, la aseguramos y si queremos retroceder la cuchilla vamos a golpear aquí detrás, golpeando ahí, se va, la vibración va a soltar cuña y cuchilla y vamos a poder recogerla, ¿vale? Entonces tenemos que ir mirando desde arriba el corte de profundidad que va haciendo la cuchilla, ¿vale? Voy a sacarla un poquito, ahí, yo en principio la voy a dejar ahí y como digo, ahí la fijamos con la misma inclinación que la cuchilla, golpeamos ahí y la fijamos. Y ahora tenemos que ajustar ese espesor de la cuchilla a nuestra pieza. La pieza, bueno, la tengo sujeta con un sargento, la podemos sujetar. Y si os fijáis, he seleccionado la pieza de las espigas. Aquí hay un apunte. El cepillo, al cortar esta ranura, pues de principio a fin no tiene ningún obstáculo. Vamos a ir pasando el cepillo así, sencillamente, guiado con su tope lateral, sin problema, en esta pieza. Si lo intentamos hacer en la pieza de las cajas, ¿qué va a pasar? Pues que el patín del cepillo va a frenarse con la caja, va a tropezar ahí según vayamos profundizando.
En esta pieza, ¿qué va a pasar? Que sí, lo podemos hacer, podemos utilizar el cepillo de ranuras, cepillo acanalador, ¿vale? Pum, pum, pero no vamos a poder llegar con el corte hasta la caja, sino que nos va a quedar una parte ahí frenada y en realidad vamos a hacer un corte un poquito como así, como una barca. Entonces, bueno, pues que tendríamos un trabajo extra de formón y demás. Yo siempre soy partidario de que al usar un cepillo manual, antes de pasar al trabajo real, cojamos un listoncito, un retal, un mártir y hagamos una prueba de corte. Entonces, este desperdicio y probar el corte, la profundidad que hemos ajustado. Simplemente, entonces, aquí podemos ver que casi no corta. Vamos a sacarla un poquito. A ver qué tal ahora. Ahora sí. Este cepillo no tiene que cortar virutas muy finas de acabado. A ver, unas virutas consistentes para agilizar el trabajo, pero tampoco tan gruesas para que astille y rompa la madera, sino en torno, pues a lo mejor un pelín más finas que un cepillo de desbaste y un poquito más gruesas que un cepillo de preparación de la madera, o sea, unas 6-8 centésimas de milímetro, ¿vale? Esa sería la profundidad, ahí, fijamos. Ahora sí, colocamos nuestra pieza y otro detalle que tenemos que advertir en este trabajo es la dirección de cepillado, siempre. Eso está explicado, pero bueno, aquí lo recordamos para poner la pieza con las fibras que nos indica nuestra marca adecuado al corte. Este cepillo lo voy a usar empujando, pero se puede usar perfectamente tirando de él. Es un cepillo que su diseño permite cualquier manejo, ¿vale? Entonces, como voy a cortar en ese sentido, pues fijarnos en las fibras simplemente. Y ahora ya sí, ahora voy a colocar la cuchilla, la anchura de la cuchilla en el centro de nuestras marcas de gramil y llevo ahí la guía lateral, ¿vale? Entonces, aquí que nos tenemos que fijar que la guía lateral respecto al cuerpo del cepillo esté perfectamente paralela, que en este punto, en este hueco, esta separación tenga la misma medida exactamente que en esta separación, ¿vale? Porque esto puede quedar así, puede quedar mal o puede quedar así, ¿vale? Que hay una holgura, lógicamente, para el ajuste y entonces esto que no quede torcido. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Entonces ahí apoyamos, centramos la cuchilla, fijamos las palomillas. Ahí a simple vista parece que está en su sitio. Fijaros, una manera muy cómoda de ajustar este cepillo tan engorroso, yo la verdad es que no lo recomiendo, quiero mostrarlo para que se vea cómo se hace, pero yo la verdad que no recomiendo comprar este cepillo ni hacerlo con este cepillo porque es un rollo, la verdad. Si te gusta hacer ranuras a mano, sin fresadora, que es lo más recomendable, pues mucho mejor comprar un cepillo metálico occidental de alta calidad, de un buen fabricante, que por supuesto como no me dan su apoyo, pues no voy a hacerles publicidad, pero eso ya cada uno lo busca en internet. Eso sí, funcionan bien, pero este es un poquito rollo. Una idea es sujetar la guía con un sargento a la pieza y desde aquí nosotros ahora podemos manipular el cuerpo, ¿vale? Podemos ajustarlo muy fino, incluso con el martillo, ¿vale? Y con una regla vamos a medir
este espacio al lado de la palomilla delante y este espacio en la parte de atrás, para que sean exactamente igual, porque si no el cepillo se va a atascar, se va a torcer, entonces que quede eso bien, ¿vale? Cuando ya lo tenemos, pues nada, soltamos este sargento en C y ahora sí, fijamos las palomillas y ya lo tenemos, ¿vale? Ahora, para usarlo, el agarre de esta mano, aquí, y el agarre de esta, con los dedos vamos a hacer presión sobre el tope lateral contra la pieza con un gramil y con el pulgar vamos a hacer presión en este punto delante de la cuchilla, delante del filo, ¿vale? Y esta mano izquierda es realmente la que gobierna para que el cepillo no se nos mueva, no se nos traquetee, ¿vale? Esta mano trasera va a ser un bloque con el codo pegado al cuerpo para empujar. Este es el que nos da la fuerza y esta mano delantera es la que guía, ¿vale? Entonces, esta posición y esta posición. Y vamos a empezar el corte desde adelante. Vamos a ir de adelante, vamos a ir cepillando, empujando, pero de adelante hacia atrás, ¿vale? Vamos a probar. Lo importante es esto, que el cepillo no nos haga esto. El cepillo tiene que apoyar bien. La guía lateral bien apoyada, con un gramil. Y tiramos. Apoyamos y tiramos. Entonces, con cada pasada vamos dando un salto hacia atrás. Ahí. Ahí. ¿Veis cómo los laterales de la cuchilla, ¿veis? Estoy sacando una viruta consistente, no exagerada, pero tampoco fina. Entonces los laterales de la ranura pues se van haciendo un poquito toscos, por eso no quiero cortar en los laterales de la ranura. Poco a poco. Entonces voy dando un paso hacia atrás, voy avanzando, retrocediendo más bien hacia atrás, ahí, pero las pasadas las doy enteras hasta el final, ¿vale? Vamos sacando la viruta para que no se atasque. Y hasta el final. Ahí. ¿Vale? Aquí atrás, el patín apoya, no hay problema. Sacamos la cuchilla por fuera, empezamos el corte por fuera y ya está. Cuando ya hemos recorrido toda esa distancia, entonces ya sí, ya vamos a dar pasadas de principio a fin. ¿Vale? Ahí salen unos bonitos tirabuzones porque vamos a favor de la fibra y la madera queda un corte perfectamente limpio, eso es lo ideal, ¿vale? Entonces vamos a seguir hasta llegar a la profundidad deseada. En este caso yo lo haría hasta la espiga, que para eso la hemos diseñado con esta intención de tener ese espacio en el espaldón correspondiente a la ranura. Sí haría la ranura un medio milímetro menos que la espiga, es decir, para no tocar con el cepillo la espiga, porque si estropeamos este punto de la espiga cambiamos su ajuste, ¿no? Entonces, antes de ir a la espiga, medio milímetro más o menos, pues parar. Como ahora damos pasadas enteras, bueno, pensar que esta parte, como hemos empezado trabajándola más, esta parte está más baja y esta está más alta, entonces eso ahora hay que compensarlo. Ahora que ya tenemos todo el canal hecho para que el cepillo ya quede en su lugar, pues tenemos que trabajar un poquito más esta parte de atrás, ¿vale? Como hasta ahí, como hasta la mitad, bien apoyado el cepillo,
y ahí. Y vamos a dar cosas ahí para equilibrar esos puntos al principio y al final. Bueno, decir, aunque es algo obvio prácticamente, la cuchilla de estos cepillos de rebaje, ranuras y demás se afilan como un formón, exactamente como hemos visto las técnicas de afilado ya, pues aplicarlas a este tipo de cuchilla, tratarla como un formón, igual, dorso perfectamente plano y técnica de bisel múltiple en el filo, en el bisel, nada más, ¿vale? No tiene ninguna información extra, ¿vale? Vamos a ir dando pasadas. No es mala idea rayar con un poquito de lápiz la espiga para no pasarnos, por si acaso nos despistamos. Cuando ya hemos dado las pasadas suficientes, que hemos llegado casi a la espiga, ahora lo que se debe hacer es comprobar que el fondo de esta ranura sea realmente plano, porque es muy fácil que debido a la herramienta que usamos nos quede una panza. La tendencia es cortar más por los extremos, hacer más fuerza y que nos quede aquí una panza, entonces hay que comprobarlo. Lo vamos a hacer de una manera sencilla, con una regla lo más rígida posible dentro de lo que cabe, pero que entre aquí. Vamos a poner la regla y vamos a ver si pivota en el centro. Vamos a ver si tiene algún traqueteo, ¿vale? Entonces parece que un poquito pivota, pero hay una manera que me gusta aún mejor de verlo, que es la siguiente. Vamos a coger el Aburasubo, este es mi nuevo Aburasubo que he elaborado yo mismo. Vamos a pasar la regla, vamos a impregnarla del aceite del Aburasubo y ahora con el portaminas vamos a rayar igual el borde de la regla. Y entonces con esto creamos una tinta igual que cuando ajustamos los canas. Vamos a poner la regla ahí, vamos a apretar en el centro y vamos a moverla. Y entonces de esta manera vamos a ver dónde mancha la regla de una manera muy efectiva, ¿vale? Ahí vemos que ciertamente tenemos un poquito de panza. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es volver a coger nuestro cepillo y repasar ya esos puntos localizados. Ya no nos vamos a los extremos, sino que tenemos que dar unas pasadas ahí y levantar antes de llegar a los extremos. Eso es. Y volvemos a comprobar. Esto también se puede hacer, por ejemplo, con rotulador. Un rotulador permanente lo pasamos por el borde de la regla. También es ideal, pero quería enseñar este método. El caso es pintar el borde de la regla. Ahora sí está bien. ¿Ves? Ahora vemos que la regla tiñe los extremos más que el centro, ¿vale? Entonces ahí en ese punto ya sí tenemos nuestra ranura en el fondo terminada y recta.
Ahora nos falta lo que dijimos, los bordes que están marcados con el gramil. Entonces, para hacer un corte limpio, en esta misma posición, lo veo adecuado, vamos a coger el formón más grande que tengamos. Yo tengo mucha suerte de haber encontrado este formón del maestro Kiyohisa, que mide 75 milímetros de ancho. Entonces este tipo de formón tan grande es ideal para estos trabajos, para abarcar grandes distancias y ser más eficiente. Entonces ahora simplemente con nuestro agarre que ya conocemos, vamos a situar el filo del formón en la marca del gramil y vamos a repasar los lados de la ranura, ¿verdad? Ahí. Va a ser muy poquito, vamos dando cortes de esta manera. Ya sabemos, este agarre, apoyo de los dedos aquí, el pulgar controla, ¿vale? O así, como unas tijeras, también apoyo dedos, cojo y aquí también nos vale, ¿vale? Y ahí, hasta el fondo. Hacemos fuerza con el peso del cuerpo, con cuidado. Si no tenemos este formón tan ancho, no pasa nada, lo hacemos con uno de 30 milímetros, simplemente es que tenemos que dar más cortes. Hablando de formones grandes, es interesante mencionar que cuanto más grande sea el filo, más ancho, mejor dicho, menos potencia de corte tiene, es decir, más fuerza tenemos que hacer. Digamos que la madera opone más resistencia. Por lo tanto, un formón tan ancho no es buena idea, por ejemplo, cortar en testa toda esta anchura, porque la testa es la superficie que más resistencia opone de la madera. Entonces, si intentamos cortar tanta cantidad exponiendo el formón a tanto esfuerzo en un corte de testa, claro que abarque esto, lógicamente no esta estrechez, porque no tiene sentido, sino que intentamos cortar una testa, pues, por ejemplo, como esto del banco. Todo esto así, pues hay que tener cuidado con ese corte porque exponemos al formón a una fuerza brutal. Y si nos excedemos en forzarlo, pues podemos llegar a partir la hoja del formón por distintos puntos, ¿vale? Entonces estos formones tan anchos son muy adecuados y están pensados para cortar madera a contra beta, es decir, transversal a la fibra, o en el sentido de la fibra también, ¿vale? Pero no madera de testa, ¿vale? Entonces en ranuras pues son ideales, ¿vale? Entonces vamos haciendo esos cortes ya en la línea del gramil. Lo que no debemos hacer nunca, en ningún caso y en ninguna situación, es si una pieza la sujetamos en el tornillo de banco, pues cortar con el formón y golpear con el martillo. Esto es el síntoma
de bricocuñado por excelencia, porque lo que estamos haciendo es machacar el tornillo de banco, igual que encajar ensambles en el tornillo de banco golpeando. Bueno, pues eso es maltratar las herramientas en general. Entonces, para este trabajo, el corte que tenemos que hacer con el formón es muy fino, es muy pequeño de lo que ha quedado del cepillo. Entonces, con la fuerza de nuestros brazos y el peso del cuerpo es más que suficiente para terminar las paredes de la ranura. No hay que golpear con el martillo, ¿vale? Eso por un lado. De todas esas hebras y láminas de madera que se queda del corte, lo que he hecho es con un formón o un escoplo, con el bisel invertido, pues limpiar el fondo. Entonces vamos a pasar el formón simplemente ahí para limpiar y para sacar todas esas virutas y láminas de madera que se quedan enganchadas. En segundo lugar, luego el formón Sokozaray, ¿vale? También, aparte de ver que en las cajas es muy útil, pues para esta tarea también es muy útil, utilizando el filo del dorso de la hoja. Vamos a limpiar muy bien el fondo raspándolo ante cualquier irregularidad, cualquier altibajo, escalón. Bueno, pues utilizando el filo de la parte de atrás del formón, ¿vale? Es ideal, ¿vale? Entonces lo usamos así como un raspador, ni más ni menos. Si no tenemos este formón, que no pasa nada, bueno, pues podemos coger otro formón estándar, normal, y con el filo utilizarlo así, como una rasqueta, ¿vale? Pum, y lo utilizamos para raspar. Y eso es lo que nos va a dar un fondo de la ranura perfectamente suave y nivelado ante cualquier irregularidad, ¿vale? Que pudiera quedar. El fondo ya hemos visto cómo comprobarlo con la regla, ¿vale? Y ahora, para saber que las paredes están bien cortadas, lo ideal es coger el mismo listoncito con el que comprobamos las cajas y espigas. O sea que este elemento tiene mucha utilidad a lo largo del proyecto del mueble, ¿vale? Entonces, como esta medida es la misma que las espigas y lo mismo que las cajas, pues es lo mismo que la ranura. Entonces todo esto es lo que hace hilar el trabajo para que salga bien, pero también para que se trabaje de manera eficiente y rápida, no poniéndonos obstáculos, ¿vale? Entonces con esto mismo nos vamos a valer para ver que la ranura ha quedado en la anchura que queremos. Simplemente lo vamos a introducir. Aquí ha quedado, bueno, perfecto, porque tiene contacto, pero lo puedo mover con cierta fuerza, lo puedo mover, o sea que aquí ha quedado perfecto. Si queda un poquito más holgado, perdón, pues también es bueno. Aquí, por ejemplo, aquí ha quedado un poquito más suelto, aquí se desliza mejor, ¿vale? Casi yo prefiero esta holgura, yo prefiero que esté más suelto más que apretado, ¿vale? Entonces va bien, va bien. Y aquí, en este punto, aquí se ya ha clavado, ¿eh? Entonces aquí vemos que en esta distancia está más estrecho que en el resto y no nos conviene, porque luego cuando hagamos la solapa de nuestro panel, pues claro, la vamos a hacer toda igual, o vamos a intentar hacerlo todo igual. Entonces, si esta parte no está bien hecha, equilibrada, pues ya tenemos un conflicto, ¿vale? Entonces habría que repasar las paredes en este punto. Y aquí, por ejemplo, podemos presentar una nueva herramienta, que son los cepillos acanaladores. Estos cepillos, que tienen su versión occidental, metálica, ¿vale? Tienen la cuchilla, son una pareja, ¿vale? Y vienen de esta forma para poder cortar en la dirección del hilo ambas paredes, porque
ambas paredes de una ranura, cambia la fibra, no va la fibra en el mismo sentido. Acordaros cómo funciona la madera. Entonces por eso vienen en pareja, igual que los Kiwagana. Pero que estos cepillos tienen su homólogo occidental, ¿vale? Metálico. Entonces tienen la cuchilla en una posición vertical y el filo está aquí, el filo va aquí, es como si el cepillo estándar lo pusiéramos así, pues estos van así. Entonces con estos cepillitos pues son ideales para este tipo de arreglo, ¿vale? Entonces lo sujetamos ahí y cortaríamos un poquito la pared, pum, ahí, ¿vale? Ahí sacamos esta viruta que del fondo se queda un poquito atascado, ¿vale? Que le damos un par de pasaditas, ahí, en el otro sentido, veis que lo podemos girar sin problema, ahí, limpiamos. Y volvemos a comprobar con nuestro listoncito. Mira qué maravilla. Ya está, arreglado. Entonces estos cepillitos no es que los uses constantemente, pero si da el caso, pues son la mejor solución, porque es que te lo resuelven en un abrir y cerrar de ojos, ¿vale? Si no tenemos esos cepillos, que es lo normal no tenerlos, pues simplemente, ya sabéis, habría que cortar un poquito más, pum pum, las paredes con el formón y repasar lo que nos haga falta. Y ya estaría nuestra primera ranura hecha. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo hacer la otra con otro método. Ahora que hemos visto un método para crear la ranura en la pieza, el componente de espigas, vamos a ver el otro método en la pieza de las cajas. Vale, el marcaje ya hemos visto que esto igual. Entonces aquí vamos a utilizar una sierra especial. Introducimos la Azebiki no Kogiri. Esta sierra japonesa, como se puede ver, la primera particularidad que tiene es que tiene una hoja muy cortita, ¿vale? Esta sierra está pensada para hacer cortes específicos, no es una sierra para cortar ensambles propiamente, ni para cortar madera, para dividir madera. No, es una sierra para cortes especiales que se suelen dar en el interior de la madera. Para ello tiene la hilera de dientes curvada. Vale. Las Azebiki, igual que las Ryoba, tienen dos tipos de dientes. Una hilera es para cortar a contrahilo, transversal a la fibra, y los dos dientes tienen una geometría con un afilado para cortar al hilo, ¿vale? Entonces siempre que la utilicemos pues tenemos que valorar el diente que debemos usar. Esa peculiaridad de que tenga la hilera de dientes curvada, la línea, pues permite iniciar los cortes en el medio de una sección de la madera donde otra sierra sería difícil porque todos los dientes apoyan en la madera y como que es complicado
escarbar. Sin embargo, esta sierra, al empezar con ese contacto, es fácil que los dientes se arrastren. Esa es la razón. Entonces vamos a hacerlo con esta sierra. Lo primero que vamos a hacer es señalar la profundidad a la que queremos llegar. Entonces, como son unos 6 milímetros, vamos a coger una regla simplemente. Yo en este caso voy a usar el tope y un rotulador. Entonces aquí simplemente cogemos, ponemos ahí la regla y señalamos la profundidad que queremos ir. Como es curvado, no es necesario poner esta línea todo a lo largo de los dientes. Es solamente una línea para saber cuánto tiene que bajar la sierra. Entonces, una vez que la sierra hayamos avanzado un poco, pues ya vamos a ver dónde cae esa línea y nos va a servir como orientación, que no es algo perfecto, pero que nos dé una idea. Bien, a continuación vamos a sujetar la pieza de trabajo y le vamos a poner una tabla, un listón, de esta manera. Bien, como decía, sujetamos el listón con una tabla, otro listón, y lo fijamos a la mesa, ¿vale? De esta manera. Esto nos va a servir de guía para llevar la cebiqui paralela al lado de la línea del gramil, ¿vale? Pero como esto no está en la línea del gramil, tenemos que separar la cebiqui. Bueno, pues vamos a preparar un taquito, una tablita, que con una cinta de doble cara se la vamos a pegar a la cebiqui. Claro, por encima de la marca, porque si no, no nos dejaría avanzar. Entonces simplemente ahí es más que suficiente en el medio, porque es para que se separe de la tabla. Entonces ahora con esto yo lo pongo aquí y ya los dientes caen dentro de la línea del desperdicio desde la marca del gramil, ¿vale? Esta es la idea. El uso de la sierra es como todos: pulgar arriba, índice abajo o extendido, el mango dentro de la palma, el resto de dedos sujetan el mango. Y ahora ya iniciamos el corte desde el punto más alejado, hacemos una pinza entre la tabla y la hoja de la sierra y ahí suavemente vamos tirando. La cebiqui es una sierra bastante agresiva, con los dientes generalmente grandes, porque es una sierra que lo que busca es un corte rápido, no es un corte tan fino. Entonces los dientes tienden a clavarse bastante. El consejo es hacer poca fuerza, sobre todo no apretar hacia abajo, y dejar que la sierra se deslice ella sola. Y mantener un ángulo, bueno, variable. Como hemos dicho que es circular esa línea de dientes, pues vamos a ir variando el ángulo. Vamos a ir bajando y subiendo, ¿vale?
Entonces primero podemos dar un corte general para tener esa entalla y luego ya vamos profundizando. Pero sobre todo que la sierra vaya ahí, que vaya recta, que no se nos tuerza, que no se nos doble. Esto es peligroso sobre todo porque dañamos los dientes, se pueden partir. Entonces dejar que vaya suave. Entonces, después de realizar una entalla todo a lo largo que conecta las dos cajas, ¿vale? Ya retomamos otra vez la posición del principio y ya vamos a ir profundizando en el corte. Como ya tenemos esa entalla, ya digamos que es un camino hecho para que la sierra no se salga, no salte y demás. Entonces, ya teniendo ese camino hecho, ya lo único que tenemos que preocuparnos es de profundizar hasta que la sierra alcance con la madera la línea que hemos hecho marcada, ¿vale? Entonces vamos a ir dándole, nos concentramos en pequeños tramos, vamos a ir hasta que ahí, como ahí vemos que en esa posición llega a la altura que queremos, a la profundidad. Entonces nos movemos y avanzamos un tramo. Repetimos. Y ahí, hasta que vaya llegando. Ahí. Y la Cebiki, como trabaja con pocos dientes, corta bastante rápido. Este método seguramente sea más cansado que hacerlo con el cepillo, pero a mí me parece mucho más divertido y preciso hasta cierto punto. Lo que pasa es que es verdad que lleva un poquito más de trabajo, porque hay que hacer este corte, ¿vale? Una vez que terminemos este corte, que ya hayamos llegado a la profundidad, ahí, en todos los puntos, lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la pieza y cortar otra ranura, otra entalla en la otra línea del gramil. Le hemos dado la vuelta al listón, a la pieza, como veis. Ahora la ranura que hemos hecho queda por aquí y ahora tenemos la guía lateral con el tope en la sierra en la otra línea, ¿vale? Lo sujetamos todo para que no se mueva y ya está, no tiene más. El secreto de esta técnica es la primera entalla que creamos, la entalla superficial, porque es, digamos, la guía, el camino que va a seguir la sierra. Si intentamos cortar desde el principio hasta la profundidad del rotulador, por así decirlo, eso lo que va a hacer es que al avanzar al siguiente tramo, la sierra fácilmente salte y se desplace y va a desviar el corte. Entonces lo primero es hacer muy despacio, con mucho cuidado, esa primera entalla, con los dientes delanteros, levantando la sierra, haciendo una buena pinza, que no se mueva así, que apoye bien, y despacio. Aquí me ayudo agarrando el mango delante para tener más control, porque digamos que quiero menos potencia, pero más control de la sierra. Entonces la llevo ahí, guiada, muy suavemente, pequeñas pasadas, ¿vale?
controlando también con la vista que la sierra corte donde queremos, que no se nos sale o estropea la línea del gramil. Entonces damos, ya digo, cortes muy suaves. Es un corte superficial para crear ese caminito. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado porque es muy fácil que la sierra se desvíe. Ahí, muy poquito a poco. Fijaros lo agresivo que son los dientes, que salen virutas en lugar de serrín. Eso es lo que pasa cuando una sierra está bien afilada. Aquí, por supuesto, mucho cuidado con el sargento, no vayamos a dar con los dientes y estropeamos la sierra. Ahí trabajamos con los dientes de atrás para esta parte final, porque si metemos estos, damos ahí. Entonces, con los de atrás, ahí un poquito. Y ya está, ya tenemos todo el canal hecho. Ahora volvemos al principio y ahora sí, ahora ya un corte más agresivo, más rápido, para llegar a esa marca del rotulador. Ahora sí. Bueno, antes de continuar, una pequeña nota. Hace muchos años, antes de que hubiera toda esta oleada de maestros del woodworking en internet, bueno, pues construí estos cepillos, esta pareja de cepillitos, que son cepillos acanaladores. Lo que pasa es que son cepillos para piezas muy pequeñas. Tienen una cuchilla con un ancho de 3 milímetros nada más. Y no tienen una guía lateral ajustable, porque se supone que con esta medida para piezas pequeñas, cajas, cajones pequeños y demás, pues el espacio que vamos a darle ya está establecido. Entonces tienen su patín y el tope lateral es este lado del cepillo. Entonces igual, son una pareja para poder cepillar en un sentido o en el otro según nos haga falta. Y el uso sería igual que un guillame o un cepillo de moldurar. Apoyaríamos la guía y aquí
cepillaríamos, ¿vale? Simplemente para mostrar que hay otras herramientas para este trabajo. Están hechos y firmados ahí, pues hace fácilmente 10 años o si no más. Bueno, continuamos con nuestra tarea. Ahora vamos a coger un formón o un escoplo mucho mejor que tenga una anchura pues igual o inferior a la ranura que queremos hacer, lógicamente, ¿vale? Entonces vamos a ir dando cortes. Ahora el agarre va a ser de desbaste y va a ser con el martillo. Y vamos a ir dando cortes en ese desperdicio. Situamos y ahí golpeamos, va saliendo. Igual que cuando cortábamos la caja, levantamos, hacemos palanca para levantar las fibras. Damos un paso hacia atrás y volvemos. Ahí está, donde nos deja. Entonces vamos a ir haciendo avances de unos 10-15 milímetros, es decir, saltos de este corte al siguiente, pues dejo un espacio de unos 15 milímetros, ¿vale? Es suficiente para que las fibras se despeguen. Lo que hay que tener cuidado, igual que al cortar las cajas, es con esta orientación del formón o escoplo, que no se nos tuerza porque si no estropeamos los lados de la ranura. Entonces esto, el codo pegado, esto es como un bloque y el martillo ahí paralelo al corte. Y las fibras salen muy fácilmente. Es preferible, dentro de lo que podamos, hacer los cortes con el formón en un ángulo más bien bajo, unos entre 45 y 30 grados. No hacerlo muy elevado, porque si no, claro, no avanzamos. Ahí, todo el recorrido.
después de realizar todo ese circuito de cortes, ya es muy fácil sacar el desperdicio porque todas las fibras están divididas y no tienen fuerza. Entonces vamos a aprovechar a recordar lo que hacíamos con las cajas. Vamos a poner el formón o escoplo de lado con su costado. Vamos a ir quitando todo esto, todo ese desperdicio así. Y ahora lo único que debemos hacer es limpiar el fondo. Entonces, ahora sí. No le he dicho, tal vez he realizado los cortes con el bisel hacia arriba. Eso es porque en esa posición, al golpear con un ángulo más bien bajo, ya digo 45-30 grados, pues el filo tiene una gran penetración y ganamos mucha potencia para hacer esto, que es un desbaste definitivamente, porque el bisel empuja las fibras hacia afuera. Si lo hiciéramos así, tampoco es que no se pueda, pero es peor porque la geometría del ángulo de ataque pues no favorece este corte, sino que nos obliga a levantar el formón más de lo que quisiéramos. Y el bisel está chocando contra la base que estamos atacando. Entonces, en este sentido podemos hacerlo, pero no podemos bajar el ángulo más de lo que nos permite el bisel. Por eso yo lo hago y recomiendo hacerlo con el bisel hacia arriba. Ahora sí, ahora para limpiar este fondo sí que vamos a coger el formón con el filo al revés y vamos a ir sacando todas estas fibras, ¿vale? Vamos a irlas sacando. Sí, es incluso mejor buscar un formón más estrecho. Vamos a coger un formón más estrecho de 3 milímetros para tener mejor acceso. Y con este vamos a ir ya terminando de raspar el fondo, ¿vale? Todo. Es interesante hacerlo empezando por un extremo y a la vez que vamos cortando la base vamos retrocediendo, porque así tenemos siempre delante el espacio que nos permite empujar y cortar las fibras. Si vamos al revés, si vamos cortando desde aquí y en esa dirección, pues nos vamos a encontrando delante todo el desperdicio, todo el obstáculo. Entonces, siempre desde la parte, digamos, delantera, delante de nosotros, hacia atrás. Ahí vamos. Y las fibras, pues, salen de maravilla con esta técnica. Porque como hemos generado todos esos cortes, pues ahora el fondo se libera fácilmente. Sin duda, como veis, es una tarea muy trabajosa y muy física, pero es divertido. Ya digo, la mejor opción es la fresadora. En segundo lugar, un buen cepillo de acanalar, de ranurar, no como ese que tengo yo, más que nada para mostrar. Y en tercer lugar, esta técnica con sierra y formón. Un consejo también importante para hacer este trabajo ahora de limpieza del fondo es orientar
la madera a favor del corte, es decir, las fibras, igual que en el cepillado, a favor del corte que estamos haciendo con el formón. Es decir, si nosotros estamos cortando en esta dirección, ¿verdad?, esta superficie, pues que las fibras de esta superficie estén orientadas así. Entonces, aquí lo podemos ver, ¿vale? Porque si no se astilla, si no vamos contra la fibra, igual que en el cepillado y tantas veces, y se astilla y trabajamos mal. Entonces es muy importante conocer el material, la naturaleza de la madera, porque en base a eso es como aplicamos las técnicas. Bien, una vez que hemos hecho una limpieza inicial, lo que hay que hacer es comprobar si hemos llegado a la profundidad que deseamos. Entonces, bueno, con la herramienta que tengamos, vamos a ver si tenemos esos 6 milímetros, 5,5 tal vez, de profundidad. Entonces, bueno, ya conocéis el medidor de profundidad, un calibre, una regla con tope, o sea, hay muchas herramientas que nos sirven para esto. Sobre todo, medir en los extremos de la ranura que hemos hecho, porque si los extremos están a la altura que queremos y luego con la regla comprobamos que esto está plano, pues sabemos ya que en todos los puntos tiene la altura mínima necesaria y nos vale perfectamente. Lo que no queremos es que esto tenga una panza entre los puntos extremos. Entonces aquí, por ejemplo, le falta un poquito y aquí otro poquito, ¿vale? Entonces vamos a seguir trabajando, vamos a repasar un poquito la superficie. Bien, un detallito. Para hacer esta limpieza y dejar el fondo lo más regular y lo más uniforme posible, tenemos que usar las manos como si fueran el cuerpo de un cepillo. El agarre es el que ya conocemos, bandeja de dedos y pulgar controlando aquí. Y esta mano como si fuera la que lleva, la que empuja el cepillo. Entonces, los dedos los apoyamos aquí, fijamos con el pulgar, ponemos el ángulo de ataque deseado y ahora empujamos con el cuerpo. Estos dedos son como si fueran la base del cepillo. Hay que tener cuidado, claro, con las astillas. Por eso digo que lo ideal es poner la pieza de tal manera que la superficie que cortamos vaya en el sentido de las fibras. Porque si la ponemos al revés, pues esta técnica precisamente al rozar con los dedos nos puede clavar alguna astilla. Hay que tener cuidado. Pero la idea es esa, usar esta mano como si fuera un cepillo. Y el formón no va escarbando sino que lo que se trata es de que vaya en el mismo ángulo, como un cepillo, que vaya cortando de esa manera. De esa forma conseguimos lo que decía, un fondo más limpio y más uniforme. Porque lo que es importante aquí es que el filo vaya paralelo y vaya recto a la ranura, que no se vaya retorciendo así, porque si no va cortando de un lado más que de otro y vamos creando escalones. Al mismo tiempo, según vamos avanzando, pues con nuestra herramienta de medición vamos comprobando. Entonces ahí ya lo tenemos prácticamente. Un pequeño repaso por aquí. Vale.
Ahí ya estoy satisfecho. Bien, ya tenemos el fondo. Después de hacer esa limpieza en el fondo, ahora toca cortar los laterales de la ranura. Eso ya lo hemos visto en el caso anterior. Coger el formón más ancho que tengamos y introducir el filo en la marca del gramil. Poco a poco, con cuidado, ir dando los cortes todo a lo largo. Aquí repetir lo mismo. Si la cantidad de masa que tenemos hasta la línea del gramil, que es donde tenemos que llegar con el corte final del formón, es mucha cantidad, pues ya sabemos que hay que dar varios cortes. Si esa cantidad de masa que nos queda pendiente es de 1 milímetro más y ponemos el formón en el filo, ponemos el formón en la marca, perdón, y queremos cortar toda esa cantidad de masa de golpe e incluso usamos el martillo para forzarlo más, van a pasar dos cosas: la madera se va a abrir, se van a partir las fibras, y lo malo es que la pared de la ranura es muy fácil que se parta hacia afuera, se rompa la madera. Eso lo he visto y es lo que pasa. Entonces, si nos queda mucha madera, aquí mucha masa, lo que hay que hacer, lo más recomendable, es crear un chaflán, dar un cortecito, un chaflán, y ya en ese chaflán ir dando pequeños cortes progresivos hasta llegar a la marca del gramil. Es la manera de proceder, ¿vale? Luego, cuando ya hemos dado todos los cortes en la marca del gramil, pues ya, igual que antes, comprobar con nuestra pieza el grosor para ver que ese corte pues está bien hecho, está vertical y está recto, ¿vale? Entonces vamos a proceder con ese trabajo. Ir solapando los cortes, ¿vale? El agarre del formón, que ya sabemos, los brazos pegados al cuerpo para hacer un bloque, y con el peso del cuerpo ahí avanzar con cuidadito. Después de realizar esos cortes en las paredes, limpiamos igual con el formón. Bueno, el proceso lo hemos visto antes con el trabajo del cepillo, es lo mismo. Y lo último que tenemos que hacer, pues bueno, ya sea con el propio formón o con el Sokozara Inomi, pues raspar el fondo para limpiar o igualar cualquier altibajo y demás. Si por ejemplo no tenemos una regla que pueda entrar aquí, ¿verdad? Ahora con esta regla no puedo comprobar igual que antes con la pieza de espiga. Bueno, pues no pasa nada, simplemente con nuestro tope de profundidad, con nuestra regla o nuestro elemento, lo ajustamos a esa profundidad y lo medimos. Y siendo todo igual, que tenga esa medida, pues es suficiente. Lo último que nos falta, igual que antes, es probar que el espesor
de la ranura, la apertura de la ranura, pues entre bien, entra un poquito apretado, aquí entra mejor, y aquí un pelín apretado, ¿vale? Valoramos de qué lado está la ranura un poquito más abierta y ahí le quitamos el exceso, ya sea con el formón o con el cepillo de ranuras como hemos hecho antes. Ahí vemos cómo sale. El cepillo de ranuras, pues claro, en estos casos, como es ciego el ranurado que hemos hecho, pues nos queda una dimensión que no nos queda más remedio que arreglarlo con el formón y ya estaría. Ahí, un poquito. Y ya está. Y ese es el trabajo que tiene el hacer la ranura, ¿vale? Hasta aquí. Ahora, para continuar con el mueble, lo siguiente ya es hacer el panel y hacer la solapa que va dentro de esta ranura.